Para culminar, dar cierre a este congreso, el primer Congreso Internacional de Ejecución Penal, va a tener lugar la conferencia de cierre, en la que la doctora Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la UBA, nos va a dirigir unas palabras, y a continuación el doctor Claudio Grossman, del Comité contra la Tortura de la ONU. Buenas tardes a todos. No le voy a decir que son muy bienvenidos porque ya están casi partiendo, pero es un placer saber que a esta hora el aula magna está con una cantidad muy razonable de público, así que gracias por la fidelidad. Esto de compartir la mesa con Claudio tiene algunas ventajas, obvias ventajas. Somos amigos desde hace mucho tiempo y trabajamos más o menos los mismos temas, pero básicamente hoy tiene alguna desventaja importante. El señor que acá está sentado fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es miembro y presidente del Comité contra la Tortura y el que preside la reunión de todos los órganos de tratados de Naciones Unidas. Así que yo no voy a intentar ni por un instante hablarles sobre el trabajo de los órganos en materia de tortura, porque ese será su tema. Solamente me propongo casi darle la entrada a Claudio Grossman con un par de reflexiones sobre esto que en el fondo va a ser nuestro tema de trabajo común, que es por qué estamos con la cuestión de los sistemas internacionales, por qué hablamos de tortura y tenemos que ir a los tratados, por qué el derecho internacional se nos metió así en este tema y si se nos metió por la ventana o por la puerta. Mis reflexiones son cortas y prometo no extenderme demasiado. La realidad de esta cuestión es que la relación entre los derechos humanos y el derecho internacional es una relación fundante, es una relación de nacimiento. Los derechos humanos con ese nombre y apellido, entendidos como la protección de la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, sin discriminación, con características universales, nace en el ámbito internacional. El ámbito internacional es el que permite en un momento histórico dado, a partir de la decisión de generar proyectos para un orden jurídico-político a aplicar después de la guerra, esa decisión es la de algún modo sustraerle al ámbito privado de los estados, al ámbito exclusivo de los estados, el trato de las personas. La noción de derechos humanos supone la caída de la norma que dice que los estados pueden tratar a sus nacionales y a los apátridas a discreción. Esta norma cae por todo lo que sucede hasta la Segunda Guerra y básicamente es reemplazada sin discriminación, con características universales y que además son internacionalmente responsables de las violaciones no reparadas. De este modo, el derecho internacional es el que viene a proveer, en el ámbito de los derechos humanos, donde está la prohibición de la tortura, un esquema de pisos, de mínimos, que a veces para muchos estados esos mínimos son altísimos, pero de mínimos y una batería de criterios para poder moverse, para poder implementar, para poder interpretar. Nada de esto está previsto, aun cuando se haya sustraído del campo de la competencia exclusiva del Estado. Nada de esto está previsto para hacerse solo en el ámbito internacional. Todo esto requiere de una necesaria combinación o interacción con lo nacional. Y allí, en el juego de las dos cosas, lo internacional tiene un papel importante en la medida en que toda la normativa de derechos humanos, y la prohibición de la tortura es parte de ella, exige, cuando se llega a lo internacional, que más allá de la solución del caso planteado, del caso de especie, haya un paso más adelante, se vaya un paso más adelante, haya una especie de inversión institucional, de fortalecimiento institucional, porque se cambien las normas, porque se adopten normas que no existían, porque se creen instituciones, eso que llamamos las garantías de no repetición y que hacen que cuando un caso de derechos humanos resulte solucionado para la víctima X, Y o Z, también haya que tomar medidas para que no vuelva a darse la situación que permitió que X, Y o Z fueran víctimas. Al mismo tiempo, y esto no está escrito en los libros, pero todos lo sabemos, el sistema internacional genera un indudable elemento de presión. Muchas veces los estados hacen cosas porque saben que el sistema internacional está por actuar en una circunstancia específica. Entonces hay toda una modalidad de trabajo de lo internacional
que es absolutamente interesante, pero que está prevista en el fondo para que lo nacional se perfeccione, para que lo nacional esté más vigoroso, para que lo nacional funcione primero y rápido. Más allá de este esquema macro que acabo de plantear en términos muy simplificados, hay otro tema del internacional que es el importante, y es por qué tenemos las normas que tenemos, qué tipo de normas tenemos de lo internacional y qué función cumplen esas normas. Todos sabemos que cuando empezó el tema de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, los instrumentos que hablaban de los derechos humanos, la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, no tenían un listado de derechos protegidos. Ese listado vino después con las declaraciones. Y todos sabemos también que esas declaraciones que parecieron un primer y tímido paso, que obviamente llamaba a ser superado por una norma vinculante por naturaleza a la brevedad, terminaron siendo instrumentos absolutamente útiles, no en su momento, sino inclusive hasta hoy. Las declaraciones permitieron que, de acuerdo a su impacto, y esto incluye no solo las clásicas, la Declaración Universal y la Declaración Americana, sino también la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esas declaraciones permitieron la conformación de una norma consuetudinaria, que en el caso concreto de la tortura dice que para poder considerar que la tortura está prohibida no hace falta ninguna norma interna. Digamos, no hace falta, desde el terreno de la obligación internacional. Siempre vamos a necesitar que haya un local que abra un cajoncito y diga acá está la norma, podemos abolir la tortura. Pero digamos, el esquema internacional está previsto para que podamos tener una prohibición de la tortura como norma consuetudinaria internacional. Un caso que indudablemente quienes trabajan en el penal conocen bien y que da lugar a muchísimas especulaciones sobre la función de las cortes, el alcance de su jurisdicción, a qué van dirigidas. Es un caso de la Justicia Federal de los Estados Unidos, me refiero a Filártiga contra Peña Irala de 1979, que entre muchas otras cosas permitió trabajar sobre el modo en que se elabora, se construye la costumbre en el ámbito internacional. Y Filártiga era un caso de prohibición de tortura. En Filártiga lo que se trataba era de demostrar que más allá de la existencia de un tratado en vigor, existía una norma consuetudinaria que vinculaba a Paraguay y a los Estados Unidos respecto de la prohibición de la tortura. Después podemos discutir si esta jurisdicción universal en el ámbito de la reparación civil funciona, no funciona, si se violó el principio de inocencia o no se violó. Pero en todo caso, el texto mismo del voto del juez Kaufmann en Filártiga es una acabada demostración de cómo se construye una norma consuetudinaria cuando se trata de una norma que apareció en una declaración. Tomé Filártiga porque es el tema de la tortura, pero podríamos tomar Baby Boy de la Convención Interamericana para llegar al tema de la protección de la vida, coma, en general, coma, desde la concepción. Podríamos haber tomado Roach y Pinkerton para poder elaborar sobre la prohibición de la aplicación de la pena de muerte a juveniles, a niños, adolescentes, es decir, adultos por los hechos cometidos durante la adolescencia. Entonces, la costumbre queda ahí y es absolutamente útil hasta el día de hoy. Después vienen los tratados. ¿Por qué? Porque, bueno, la costumbre, las declaraciones están llamadas a ser superadas muy rápidamente porque necesitamos normas que sean absolutamente vinculantes desde el inicio. El 24 de febrero de 1999 usted ratificó en 30 días, de acuerdo al tratado, esto entró en vigor y no hay más discusión sobre la aplicabilidad de la norma. Sin embargo, los tratados tienen muchas más ventajas que esto de venir con un carácter vinculante automático. Por un lado, los tratados de derechos humanos vinieron todos con la mochila del sistema de protección. Todos generaron su órgano llamado a controlar el espacio específico de la convención que los crea. Pero al mismo tiempo, los tratados generan una suerte de derecho derivado. Si las convenciones internacionales tienen solo comités, como el Comité contra la Tortura que preside Claudio Grossman, los tratados regionales tienen también cortes. Y en algún momento, cuando nos dimos cuenta de que los estados no habían cumplido con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, en el ámbito penal apareció el derecho penal internacional.
Y entonces ahí también hubo pronunciamientos sobre el alcance de la prohibición de la tortura. De Spruncia para abajo, en el caso de la ICTY, del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, queda claro que la prohibición de tortura no es solamente una norma convencional y consuetudinaria, sino que también tiene carácter de norma de orden público. Y finalmente aparece lo importante, acá podríamos haber hablado también de jurisprudencia del sistema interamericano y de jurisprudencia del Tribunal Europeo, pero la brevedad que prometí la quiero cumplir. Y finalmente viene el campo más difícil, el campo de la prevención. Ese campo que se pensó de entrada. Los esfuerzos para lograr un sistema de prevención de la tortura comenzaron en la década del 70, antes incluso de que se adoptaran las convenciones de prohibición de tortura en el ámbito universal y en los ámbitos regionales. Allí es donde empezó esa idea que tuvo Jean-Jacques Gaultier, de la Sociedad Suiza contra la Tortura, después de la APT, para poder lograr un sistema de visitas periódicas a los lugares donde hubiera personas privadas de su libertad. Y en el esquema que me he propuesto conversar con ustedes sobre cómo interactúa el derecho internacional con el derecho local, con las instituciones locales, creo que la labor del protocolo facultativo a la Convención de Tortura es interesante. Tardó muchísimo, lo cual da muestra de las prevenciones. Bueno, por ahí la palabra prevención no está bien utilizada, porque la voy a usar 2 veces, pero da cuenta de los problemas que les plantean a los estados los mecanismos de prevención en materia concretamente de tortura. Dan cuenta también de la necesaria interacción con mecanismos nacionales. La existencia del subcomité y de las visitas periódicas no inhibe de pensar que esto puede hacerse a lo sumo una vez por año. Y entonces necesitamos algún otro ojo que siga mirando durante el tiempo que el subcomité no miró. Entonces, la existencia del mecanismo nacional de prevención como mecanismo independiente, como mecanismo que la gente llega al lugar y puede leer las cosas sin que nadie se las tenga que traducir a ningún idioma ni tenga que decodificarle nada. Y finalmente, lo más difícil, por eso hasta el día de hoy seguimos lidiando con la tortura, que es el cambio de cultura, el cambio de paradigma. Este tema de que quien entró a un lugar de detención por la orden de una autoridad judicial competente, en principio es factible reconocer, y las sentencias lo dicen, ha cometido delitos, ha violado valores que para la sociedad son importantes, pero no por esto ha perdido su derecho al debido proceso. Y el debido proceso, como dice el Subcomité para la Tortura y el CAT también, no termina con la sentencia firme. El debido proceso sigue durante todo el proceso de cumplimiento. Sigue, teóricamente, porque veo que acá me dicen que no. No, teóricamente esto hay que mantenerlo, hay que seguirlo. Y ahí es donde yo creo que son necesarias una enorme cantidad de inversión para poder cambiar percepciones, lecturas, para poder cambiar lecturas. Hace varios años, en el 2008, en esta misma facultad presentamos el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre la práctica de tortura en las instalaciones federales del Servicio Penitenciario Federal. Y de la muestra que tomó el equipo que dirigió Alcira Daroqui, que está a cargo de este tema y que hoy es la directora de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, surgen algunas cosas muy reveladoras, como que los internos están acostumbrados a la requisa, los internos están acostumbrados a que se prenda la luz al lado de la mañana, se paran todos, se desvisten todos. Pero el comentario era, y después nos miran a los ojos. Bueno, la idea es que el respeto de la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, sin discriminación, con características universales y con responsabilidad internacional comprometida para el Estado que comete una violación no reparada, se extiende también a que no se mire a los ojos, a que esas prácticas que se llevan a cabo y que son casos de tortura que no deja marca, como se llama en la jerga, pasen por un trato de otro color. Después nos podemos poner a filosofar si la pena privativa de libertad es buena, no es buena, si la cárcel que tenemos hoy es buena o es mala. Probablemente acá haya opiniones de todos colores y las opiniones que tengamos no sean las más positivas. Pero como dicen los franceses, il faut vivre avec. Mientras no tengamos otra cosa en reemplazo, eso es lo que tenemos y el trato humano se impone. Por eso Claudio Grossman seguramente les va a hacer más comentarios sobre este tema. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho de participar en este Congreso Internacional de Ejecución Penal. Agradezco a la decana Pinto, una personalidad destacada en el terreno del derecho internacional y los derechos humanos, y ha contribuido al sistema internacional de protección en distintas funciones, y ha abierto las posibilidades de esta casa de estudio también a la generación de paradigmas que demuestran la importancia de entender y de desarrollar educación sobre el derecho en una nueva realidad, en una realidad de mucha más interconexión y relaciones internacionales, donde los paradigmas antiguos de soberanía nacional que nos contemplaban cosas como el mundo entero en la formación de los abogados, están siendo revisados en este encuentro. Y quiero agradecerle también a Sergio Delgado, el director de estudios, por esta importante iniciativa, y a todos ustedes por la presencia. Aquí es interesante ver un viernes en la noche que se convoca a discutir temas de carácter penal, es un buen pronóstico respecto de la gente que existe para transformar y hacer mejor las cosas. Les quiero decir que yo he tenido mi vida académica fuera de Chile, porque tuve una beca muy importante, la beca Augusto Pinochet, salía sin vuelta, digamos así, el año después, el 73, y el idioma español de alguna manera era el idioma para intimidad, para saber cosas que pasaban en América Latina, lo que sea, y la actividad académica en lo central, no exclusivamente era en otro idioma, holandés, en Holanda, donde pasé parte de la beca, 10 años, ¿no? Después Estados Unidos. Así que de alguna manera me siento compartiendo un poco secretos cuando estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, les quiero decir que como son secretos, yo voy a hablar a título personal y no como presidente del Comité contra la Tortura, ¿no? Eso es importante. Uno de los temas a donde nos dirigimos con lo que vamos a decir a la cosa del Mecanismo Nacional de Prevención. Vamos a hacer unas reflexiones sobre eso. Pero para llegar ahí voy a seguir la siguiente hoja de ruta. Primero, ¿por qué tenemos esta cosa del derecho internacional? Algo que dijo ya Mónica Pinto. Segundo, la evolución que ha habido. Tercero, los mecanismos de supervisión, que es la Convención contra el Comité contra la Tortura y el protocolo opcional a nivel de Naciones Unidas sobre el tema de tortura, y hacer algunas referencias sobre Argentina y otros países. ¿Por qué el derecho internacional? Porque no funcionó la protección bajo el derecho constitucional para la gente. Sobre todo en situaciones de emergencia, los mecanismos de garantías que teníamos eran los poderes judiciales, y no necesito decirle a la Argentina y argentinos que no funcionaron muy bien los poderes judiciales para proteger a la gente. Y no solo en Argentina, miles de desaparecidos, torturados. Entonces, eso muestra una vez más la importancia del derecho internacional. Cuando no hay condiciones internas, la alternativa es el derecho internacional. Y es una alternativa en desarrollo también. No hemos logrado aún crear todas las condiciones necesarias para que sea eficiente. La generación de esto tuvo que ver con varios fenómenos a partir de que se revelaron con gran intensidad en la Segunda Guerra Mundial. Algunos son más conocidos que otros, el genocidio de judíos, de gitanos, 300.000 alemanes por razones, otros ciudadanos alemanes por razones de incapacidad física, y además en un contexto de interconexión creciente. Los espacios territoriales dominados por estados nacionales en que eran autárquicos y resolvían los problemas de su gente, y por lo tanto nadie se mete en los de otros, no tenían,
no reflejaban más la realidad del siglo XX, ¿no? El comercio entre todos, la naturaleza de los problemas, el desarrollo de armas masivas, hacía que lo que pasara en otro estado no era simplemente un tema de ellos, ¿no? Entonces ahí se empieza a desarrollar la teoría de que tenemos que generar una narrativa común de dignidad humana, no solo por temas valóricos, también por temas valóricos, sino porque se nos va la vida en eso, ¿no? Si hay países que desarrollan armas de destrucción masiva, pueden destruir la humanidad entera. Si hay flujos de inmigrantes, de refugiados, tiene efectos si no se cumplen las normas de competencia internacional en el comercio. Varias razones. No hay un tema que sea exclusivamente nacional y no tenga componente internacional. Entonces, ahí hay una evolución para crear derechos, ¿eh? Y se crea, si uno ve los pactos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales, los pactos regionales, todas parten diciendo todo ser humano, ¿eh? Todos los individuos. Eso no existía. Habían gente de países distintos, de religiones, colores, lo que sea, pero inventamos la figura del ser humano como un concepto universal a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un proceso difícil, ¿no? Porque primero por las resistencias que existían en esta materia, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. En la Unión Soviética estaba Stalin, en Estados Unidos había discriminación de jure contra gente de color, en muchos países las mujeres no tenían derecho a voto, para no hablar incluso de otras discriminaciones, había colonialismo. Entonces lo que se pudo lograr fue la Declaración Universal, estableciendo que eran temas de carácter ético. Pero se produce una evolución que termina con derechos, ¿eh? Sobre el cambio de carácter de la Declaración Universal. Cuando un país lo acusan de estar matando gente, no dice, mira, eso es una violación de una obligación moral, nomás yo puedo matar a quien quiera, no es jurídico, dice, no es cierto. Muestran una opinión juris de que están violando el derecho. Y además se adoptan tratados específicos, regionales y universales, de carácter amplio, cubriendo derechos, y llegamos a una situación en que se establece sin duda que hay derecho internacional. Pero ¿qué pasa? Tenemos que plantearnos el tema de cómo se supervisa el cumplimiento, porque bajo el derecho internacional clásico se supervisaba sobre la base de otro Estado, que cuando violaban una obligación internacional y los afectaba, reclamaban. Pero los Estados se reclaman sobre la base del paradigma de Morgenthau cuando se mueven por razones estratégicas, políticas, militares. Además, si reclamaban era por sus ciudadanos, hay situaciones de desigualdad, si estados poderosos, más capacidad de reclamo que los otros. Entonces, se empieza a plantear cómo medimos la conducta y cómo generamos técnicas que permitan ser más justos y más eficientes en esta materia, ¿eh? No solo la supervisión horizontal de un estado a otro cuando lo considere adecuado. Y ahí se generan distintos procesos. Uno son los procesos de supervisión de carácter político colectivo, juntar a todos los estados, representantes estatales, pero tenerlo en un lugar que permita hacer un récord de lo que dijeron, de modo de decirle, pero ayer dijiste algo diferente ahora. Segundo, público, o sea, técnicas indirectas para lograr limitar la arbitrariedad de decisiones de carácter político. Que antes de un debate estatal haya una presentación de expertos, de acuerdo a lo jurídico. Entonces, eso es la Asamblea General de la OEA, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tienen representantes de carácter político. Y se busca acotar esto, la total posibilidad de que sigan instrucciones diferentes. Ese proceso no es suficiente y se empieza a desarrollar entonces la idea que necesitamos órganos de supervisión de carácter semijudicial y judicial. Y ahí se crean en Europa la Comisión y Corte, después se unifican en el hemisferio la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, 10 órganos de tratado ahora en Naciones Unidas, de incapacidades, discriminación contra la mujer, compuestos de expertos independientes, que no siguen instrucciones y que razonan dentro de
generalmente entre parámetros jurídicos, que buscan razonar con precedentes, etc. Entonces, tenemos una posibilidad, tenemos ya derecho y tenemos órganos de supervisión. Todo esto es un proceso que no está terminado, pero hay avances. Y se empiezan a plantear técnicas de acceder a estos órganos de supervisión. Una técnica importante son los informes de país. El Comité contra la Tortura, por ejemplo, cuando un país ratifica la Convención contra la Tortura, tiene que incorporar la prohibición en el derecho interno, penarla adecuadamente, no mandar a gente a países donde pueda ser torturado, tiene que juzgar o extraditar a quienes sean acusados de torturar, tiene que reparar los actos de tortura, ofrecer rehabilitación cuando es necesaria. La Convención no solo prohíbe eso, prohíbe también la tortura, sino otras penas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, etc. Todas esas cosas. Entonces, una técnica dirigida a influir las políticas públicas es que un Estado, al ratificar, hace un primer informe, hay un diálogo con el Estado público y el comité adopta observaciones finales, concluding observations, se dice en inglés, que son interpretaciones de la Convención dirigidas a mostrar cómo se puede dar pleno cumplimiento a la Convención. Esa es una técnica de supervisión. Les interesará, por ejemplo, saber que Argentina presentó por última un informe, el informe periódico, después del original, el 10 de noviembre del año 2004. El comité hace ciertas cosas, dice aspectos positivos, declaración de nulidad absoluta de las leyes de obediencia debida y punto final, apertura de causas que investigan violaciones, dichas violaciones, derogación del decreto 1581. Siempre uno busca en un diálogo, ¿no es cierto?, señalar los elementos no solo hacia ese país, sino hacia otros para incentivarlo. La ratificación del protocolo facultativo de la Convención en noviembre del 2004. Cerca de 10 años. Ratificación del Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional. Y establece después motivos de preocupación. Numerosas alegaciones de tortura y malos tratos cometidos de manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desproporción entre el elevado número de denuncias por actos de tortura y malos tratos y mínimas condenas dictadas por dichas causas, o sea, impunidad. Práctica reiterada de los funcionarios judiciales de realizar calificación errónea de los hechos. Entonces, alguien cae en el tipo penal tortura y dicen que hubo, por ejemplo, apremios ilegales. No implementación uniforme de la Convención en diferentes provincias del territorio del Estado parte. El comité también habla de que toma nota con preocupación, año 2004, de que la creación de un registro nacional que recopile información de los tribunales nacionales sobre el caso de tortura y malos tratos aún no se ha llevado a cabo, porque anteriormente había señalado, eso es una medida de protección, saber quién entra, quién sale, las condiciones. Informes de arresto y detención de niños por debajo de edad de responsabilidad penal, mendigos en comisaría de la policía, detenidos con adultos, alegaciones de tortura de grupos vulnerables, miembros de comunidades indígenas, minorías sexuales, mujeres, hacinamiento y malas condiciones materiales, etc. Puedo seguir aquí, número de presos en prisión preventiva. En esa época, 78%. ¿Cuánto ahora? 78%. Presuntas represalias, intimidaciones y amenazas a quienes denuncian actos de tortura. Vejación y trato degradante durante requisas personales. Recomendaciones. Hicimos una serie de recomendaciones. Medidas enérgicas para eliminar la impunidad, capacitación de funcionarios judiciales, mejorar calidad y capacitación de seguridad, organización de un registro nacional que recopile información. Adopte medidas específicas para asegurar la integridad física de los grupos vulnerables, mejorar condiciones, revisar legislación de detención preventiva, establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención federal y provinciales. También establezca un mecanismo efectivo del sistema penitenciario para recibir e investigar denuncias de violencia sexual. Bueno, nosotros después de
adoptar esto, tenemos también un sistema de seguimiento. Y el relator de seguimiento envió a Argentina una nota el 28 de agosto del 2007. Y en esa nota dice que queremos clarificación, el 2004, en algunas materias. Por ejemplo, que habíamos recomendado la organización de un registro nacional de información sobre casos de tortura y que esto no había, entonces queremos que nos informe. Después que proteger la integridad física de los miembros de los grupos vulnerables, minorías sexuales, mujeres, mendigos, población indígena, se les chequea el estado de salud, etcétera, etcétera. Tomar medidas especiales para las body searches, ¿cómo se llama? Pesquisas personales, etcétera, etcétera. Y finalmente, bajo el párrafo 7, recomendar el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención con autoridad de hacer visitas periódicas bajo el protocolo opcional, etc. La nota fue enviada el 28 de agosto del 2007, no fue respondida por Argentina. Argentina tenía que presentar su informe periódico el 2008, no lo presentó. Hay otro estado atrasado. Se sujetó voluntariamente, además, lo que es muy positivo, al procedimiento de responder a nuestras preguntas. Le mandamos preguntas adicionales que debían haber sido respondidas en el 2012, aún no han sido respondidas. Son hechos que ocurren. Para que ustedes sepan, nosotros supervisamos cumplimiento con más de 150 estados y valoramos cosas de todo. Les cuento para que sepan, valoramos, qué sé yo, en distintos países, pero para que tenga una idea de otras cosas que ocurren, les voy a leer otras recomendaciones breves que hacemos en otros países. En el caso de Chile, por ejemplo, expresar preocupación por la insuficiencia de recintos carcelarios y el tener adolescentes con presos rematados, condenados, etcétera, etcétera, sin darle servicio suficiente. En China, expresiones bastante generalizadas de tortura, problemas sistemáticos en el sistema de justicia criminal, el uso de confesiones traídas bajo tortura, ejemplo sobre población en Sri Lanka, etcétera, etcétera. Otro tipo de cosas, recomendaciones, el derecho en China a un acceso a abogado y médico independiente. En Alemania, regulación de las restricciones de carácter físico en las prisiones y en los hospitales psiquiátricos y en los centros de detención para extranjeros. A los Estados Unidos, registrar todas las personas, cumplir con la provisión de non-refoulement, rendición extraordinaria, cerrar la prisión de Guantánamo. En Bielorrusia, ustedes pueden ver en el comité, o sea, una condición de legitimidad es tener un diálogo con evaluación, uno plantea las cosas, porque es una manera de ayudar a los estados en la formulación de sus políticas públicas. Es una manera de ayudarlos también en lo siguiente. Fíjense que si hubiera una campaña presidencial y alguien dice, no sé cómo será en Argentina, quizás me lo pueden decir, si una prioridad para mí, si gano una elección, es mejorar la condición de las cárceles y darle suficientes recursos a la gente que está presa, no sé cuánta votación sacaría. Entonces, los órganos internacionales juegan un rol en crear espacios. Nos ejercemos esas funciones con independencia, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ahí ven el rol de los órganos independientes que buscan hacer estas cosas y sobre la base de la promesa que surge de la narrativa de dignidad humana de los derechos humanos. Entonces, una técnica de supervisión son estos informes de países con seguimientos públicos y una cosa muy importante es su conocimiento, difusión. ¿Cuántos de ustedes sabían del informe del Comité contra la Tortura del año 2004? Por favor, levanten la mano los que sabían. Una minoría, y aquí se buscan establecer cosas, ¿no? Importantes. ¿Cuántos de ustedes sabían que Argentina debía presentar su informe el año 2008? Estamos en el 2013 y no ha sido presentado.
Entonces, quiero ser justo, hay una serie, hay países que están atrasados, no es solo Argentina, ¿no? Pero uno busca, así que eso quiero ser muy claro, y nosotros hemos denunciado el atraso, porque esto hay que verlo. En Argentina no hay una política desde el Estado dirigida a promover la textura sistemática. Eso no existe. Lo puedo certificar. Pero la posibilidad de utilizar todos los mecanismos y crear espacios sobre esto, de alguna manera uno siente que el cumplimiento, y no me refiero solo a Argentina, de esto crea espacios y promueve posibilidades y abre, porque hay que ver todas estas cosas como una posibilidad de mejorar su propia sociedad. Bueno, otra técnica de supervisión, y vuelvo a esto, son las quejas individuales. Las quejas individuales, como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se pueden llevar quejas al Comité contra la Tortura. Esa otra técnica de supervisión ante órgano independiente para promover el cumplimiento del derecho. Ya no es la formulación de políticas públicas, sino tiene que ver con casos concretos. En el caso de Argentina, los casos se han orientado a través del Comité, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no había un gran conocimiento de la posibilidad de queja del órgano del Tratado de Naciones Unidas. Yo creo que eso va a cambiar, no solo en el caso de Argentina, sino de otros países de América Latina. Eso tiene que ver primero con los retrasos tremendos que hay con los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno presenta algo hasta que se ha trasladado, son más de 4 horas. El sistema estuvo además bajo fuego cruzado, atacando su legitimidad, su presencia, cuestionando muchas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que se han creado más espacios políticos para hacer algunos casos a los sistemas de las Naciones Unidas. Y eso abre otras posibilidades con otra serie de problemas, pero con otras posibilidades. Hay también la posibilidad de quejas interestatales, no se han usado, y además la posibilidad de visitas in loco cuando haya indicios de tortura sistemática. Tiene que ser con la autorización del país. Entonces, estas son técnicas de supervisión. Vuelvo entonces a esto, se crean derechos, órganos de supervisión con técnicas políticas colectivas, semijudiciales, judiciales, a la corte, etc. Ahora, no hay policía que haga cumplir, pero hay una influencia. Las sociedades más abiertas hacen que si alguien no cumple, los grupos de oposición reclaman. Tampoco el modelo de un actor racional sirve para analizar gobierno. En los diálogos con los órganos de supervisión no se trata de que los gobiernos sean los malos. Hay algunos que son más malos que otros, y lo digo, no voy a dar los nombres, pero hay gente dentro de los gobiernos que también quiere mejorar cosas. Entonces, el diálogo sirve, el diálogo constructivo, para señalar que estos son los problemas y para influir comportamientos. Entonces, esas son esas técnicas de supervisión. Se mostraron, entonces, en este proceso de continuar creando cosas, otra forma de supervisión ha sido el protocolo opcional. El protocolo opcional crea una forma de supervisión bien interesante. Con la ratificación, el subcomité puede venir a un país cuando quiera. Y además se crea un órgano interno. Miren la transformación del derecho internacional. Un órgano interno con la capacidad de hacer visitas. Y además, siempre antes el Estado reclamaba que el gobierno, que el único que podía representar al Estado era el gobierno. Ese órgano del National Preventive Mechanism, el organismo de prevención nacional, puede tener relaciones internacionales, vincularse, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión innovadora tremenda desde el punto de vista del derecho. Además, este órgano de prevención está presidido, como decía Mónica Pinto, por la idea de la prevención, no por la idea de la denuncia o restringir solamente, o por la idea legalista de abogado, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hace a los ombudsman cuando asumen tareas de prevención es que tienen que adecuarse a los requisitos de la prevención, porque los ombudsman están
acostumbrados a funcionar en el marco de la crítica a la inhabilidad de la justicia de hacer cosas o a las arbitrariedades violando el derecho y se mueven en el terreno legalista, jurídico, en general hay distintos modelos, pero uno puede decir eso. En cambio, en la tarea y hacen visitas cortas, hacen otro tipo de preguntas, hubo una violación del derecho, cómo denuncio, etcétera, etcétera. Entonces, llevar las cosas a la publicidad. En general, hay distintos modelos. En cambio, la tarea de prevención requiere un diálogo también constructivo con las autoridades, convencer, abrir posibilidades. Requiere otro tipo de aproximación, lo que no quiere decir que no haya en algún momento también tener en el conjunto, digamos así, en el toolkit, en el conjunto de herramientas, la herramienta de la denuncia puede estar también importante. Pero al principio la prevención tiene conceptos de confidencialidad también. O sea, la cosa es generar una situación que permita ayudar a prevenir la violación de los derechos. Entonces, y con esta cosa de la presencia interna constante. El relator de Naciones Unidas, por ejemplo, ha dicho, y esto es una cosa que está en la convención del protocolo adicional, las visitas tienen que ser regulares para que tengan efecto. Y no solo tiene que haber visitas, tiene que haber diálogo constante. Entonces, ¿y cuánto es una visita regular? A veces una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Y ofrecer, hay que identificar gente, plantearse el tema de la influencia para la prevención. Y pienso que una cosa muy importante también en este diálogo constructivo es plantearle a la gente, mira, el adoptar estas cosas y seguir estos cambios evita que entren los malos del Comité contra la Tortura. Porque la acción de la prevención lo que evita son los casos y las críticas en la formulación de políticas públicas con una carga muy grande de precio político. O sea, porque el comité administra un área en que dice, torturó, no juzgó, no hizo tal cosa. Entonces, eso también juega una tarea de prevención al hacerlo público, pero la prevención, por decir así, del protocolo adicional, tiene el espacio y el potencial de ser de otra. Ahora, el comité, lo que hace el subcomité también puede hacer públicas las cosas con el acuerdo del Estado. Quiero decirle, y también Argentina tiene derecho a eso, pero una cosa interesante, el subcomité fue a Honduras, a Paraguay, Brasil, México, y todos acordaron hacer pública la visita del subcomité. Argentina no ha aceptado hasta ahora la publicidad de las observaciones y recomendaciones del comité. Un hecho que sobre todo interesante a la luz de la acción de los otros países de América Latina. Hicieron público. Entonces, de nuevo, estas son disposiciones de un país libre de hacerlo. No, pero yo les llevo a la atención de ustedes que esto no ha ocurrido. Ahora, Mecanismo Nacional de Prevención fue aprobado, gran cosa, una ley que tiene características muy interesantes. ¿Cuánto? ¿1 año y medio? Bueno, casi 9 meses, 9 meses. Bueno, en 9 meses muchas personas tienen un hijo. Así que y de nuevo, Argentina no está solo en esto. Hay distintas cosas. Sería interesante ver cuándo se va a operacionalizar. Yo creo que en el curso de esta cosa, ustedes han visto además cuáles son las características. Yo no me gusta se ha sabido, Sergio, las directrices relativas a mecanismos nacionales de prevención adoptadas, se conocen aquí por la gente, y se han sido distribuidos. Bueno, eso lo dice. O sea, la directrices relativas, los principios de esto para no aburrirlo el viernes en la noche, tiene que haber independencia funcional, independencia en el nombramiento de la gente. Esas son condiciones de legitimidad. Se trata de que haya gente con capacidad de hacer las cosas bien, que haya representatividad, incluyendo representatividad de grupos vulnerables. A veces hay una tensión
entre la representatividad simbólica y la gente que sabe. Hay que buscar hacer las cosas bien. No hay que buscarlo hacer bien, es un truismo. Hay que hacer las cosas bien en eso, yo no los quiero aburrir con los condicitos, pero el mismo subcomité ha señalado directrices y cosas, uno los puede ver, pero los principios inspiradores es lograr que haya una organización que haga bien las cosas para mejorar los países, ¿no? Porque todos tenemos un interés en vivir en sociedades dignas, humanas, que se respeten los derechos de todos, no solo por cosas valóricas, porque sino porque eso evita, eso les conviene a todos. El tratamiento de las peores personas, no estoy tratando a nadie mal, pero diciéndolo por cosas teóricas, es la manera de garantizar el respeto de los derechos humanos de todos también. Y además es la cosa a hacer. La independencia funcional requiere dotarlos de medios adecuados para que puedan ejercer sus funciones. Las funciones no solo son funciones de visita, esa no es la única técnica de la prevención, sino también el entrenamiento, la opinión frente a proyectos de ley, el diálogo constructivo. No está dominado por la denuncia, no, es también un instrumento, pero no es el único instrumento. Los casos se conocen. Voy a terminar porque la única dictadura que aceptamos es la del tiempo, todos nosotros, diciendo que refiriéndome a un tema que es que la lucha contra la tortura es posible. Hemos hecho cosas interesantes, se ha logrado evitar la existencia de un vacío normativo, se ha creado órganos de supervisión, eso lo han hecho los estados, respondiendo, liderando, participando con la sociedad civil. Se ha logrado una capacidad de vigilancia más grande que antes. Hoy día hay mucho más posibilidades que hace 20, 30 años atrás de criticar las conductas abusivas de lo que había en el pasado. Ahora, nada está escrito en piedra que no se pueda cambiar, pero hay sociedades civiles mucho más vibrantes, es mucho más difícil cortarle la lengua a nadie con la existencia del Internet. Eso hace más difícil hacer todo. Yo no sé cómo será la experiencia de Mónica. Como decano en Escuela de Derecho en Estados Unidos, les quiero decir, hoy día un alumno de los 1750 que tenemos nos puede armar un escándalo por cualquier cosa con las redes sociales. Entonces, yo apuesto a la libertad de expresión y a la capacidad de movilización. O sea, porque es mucho más difícil restringir las cosas. Ojalá todo eso se haga agregando voces, pero se van a agregar, porque no son procesos automáticos, pero hay una gran... una nueva realidad creada también tecnológicamente. Eso hace que visiones, que haya menos espacio muchas veces para visiones que distorsionan de muchas cosas. A mí me recuerda en esto la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, no sé si la leyeron, en que un padre manda a su hija para que la viole el dictador y lo que me sorprendió en las novelas es que como era la cosa natural, fluye naturalmente, era lo que tenía que hacer. Entonces eso hace la literatura, como dice Kundera, muestra los aspectos escondidos de la realidad con imaginación. Sigue existiendo tortura a pesar de estos instrumentos, pero pienso que todas las cosas que hemos hecho, que han hecho la gente, hace mucho más difícil que esta realidad distorsionada se acepte como normal. Y yo creo que hay mucho espacio para decir no a la tortura, no a la impunidad, no a la indiferencia, y sí podemos lograr que eso se termine. Voy a terminar leyendo el artículo 2S de la Convención contra la Tortura, que dice: en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tal como estado de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política interna, cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
Bueno, invitamos a los presentes que lo deseen a formular alguna pregunta. Sí, por favor. Gracias. Realmente una curiosidad muy personal. Si bien es innegable los resultados, digamos, favorables del funcionamiento de estos mecanismos, también a veces da la impresión de que en algunos aspectos pueden provocar efectos contraproducentes en determinados casos. Mi pregunta es, estos organismos, ¿sí?, como la comisión particularmente, hacen, aparte de ponerse en esa posición de no juez, pero supervisor de vigilancia, ¿tiene algún mecanismo, digamos, ontológico de revisión de su accionar para provocar, obviamente, mejoras o una evolución del mismo mecanismo? A ver, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, es muy importante para la efectividad de los órganos de supervisión entender el concepto de independencia y autonomía del órgano de supervisión. El manejo de las disposiciones reglamentarias, de las rules of procedure, de sus reglamentos, le corresponde al órgano mismo. Si no, no son independientes. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intentos de distintos estados de tratar de controlar la capacidad de la Comisión Interamericana de establecer su propio reglamento. Les quiero decir que los estados eligen a los miembros de la comisión y con eso tienen una influencia grande. Pero eso no les bastó a varios estados y lo que querían era tomarle la mano y escribirle sus reglamentos. Entonces, yo creo que, salvo present company, como se dice, nadie es perfecto. El argumento de un órgano no es perfecto. Más aún, la naturaleza del lenguaje hace lo que yo llamo inevitable una labor creadora de los órganos digamos así, de supervisión, que son semijudiciales y judiciales. Les pongo un ejemplo. La definición de tortura o el tratamiento inhumano. ¿Y qué es un tratamiento inhumano? Eso hace inevitable que los miembros del órgano de supervisión tengan que establecer lo que es eso, ¿no? Y por suerte, en eso hay una cosa evolutiva. Por ejemplo, la discriminación por orientación sexual. Si uno se da a los trabajos preparatorios, seguramente quienes adoptaron estos órganos no consideraban eso discriminación. Pero el derecho internacional, bajo la Convención, y esto estrictamente jurídico, de Viena de los Tratados, permite, de acuerdo a su artículo 31, interpretar las normas a la luz de su objeto y propósito, viendo el contexto, otras disposiciones, la práctica coetánea y posterior, y prohíbe ir a los trabajos preparatorios a menos que uno llegue con la interpretación centrada en el texto a la luz de su objeto y propósito y llegue a un resultado manifiestamente absurdo o no razonable. Esa ha sido la tradición jurídica. Les voy a decir, cuando se adopta la Declaración de los Derechos del Hombre, partida se llama del hombre, no de la mujer, y de la mujer, y segundo lugar, los hombres que pueden votar son hombres con propiedad nomás. Pero interpretativamente, no necesito decir una escuela de derecho y por eso hay abogados, es inevitable la interpretación. Entonces, eso expone a los órganos. Muchos, además, estados, no muchos, algunos estados creían que los derechos humanos era, comillas, para pegarle a las dictaduras.
Entonces, pero no es posible, ¿no es cierto? Aquí, o sea, no hay más dictadura, hay elecciones y nos están dando por hacinamiento, por discriminación por orientación sexual, por tratar de cortarle la lengua a los periodistas, hay también por la subsistencia, por medios indirectos de represión a la agencia, por la existencia de grupos vulnerables, poblaciones indígenas, pobres, y para eso hay elecciones, ¿no? Los derechos humanos son perfectibles. Y resulta que hay interpretación de las cosas. Entonces, algunas democracias, o digamos así, gobiernos electos se tiran, pero con todo contra la supervisión. No aceptan las críticas. Tómese nota que lo estoy mencionando, como dicen las películas Metro Goldwyn Mayer, cualquiera semejanza con la realidad es pura coincidencia. Lo estoy mencionando. Y no son todos los países así, ni estoy por razones retóricas planteando, pero es una cosa a saber. Y muy importante mantener la independencia de los órganos de supervisión de manejar su propia agenda. Y si hay algún tema, los estados tienen una influencia tremenda. Igual, a través de las elecciones de los miembros que pasan a ser independientes. Pero yo he visto, por ejemplo, en Naciones Unidas, hay un proceso dirigido a, comillas, fortalecer los órganos de supervisión, con estados planteando que quieren crear un comité de ética que sea una espada de Damocles puesta sobre los 170 y tantos miembros de los 10 órganos de supervisión y con el objeto de intimidarlos. Porque la gente a veces crece en las posiciones. O sea, esa es la gracia de la independencia. Los nombrados independientes tienen la posición durante cierto tiempo, entonces quitarle esa posibilidad al órgano de supervisión sería pésimo para empujar y perfeccionar los derechos humanos en una realidad cambiante. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero sumar una mía, porque me quedó bollando el tema del incumplimiento de la Argentina de la presentación del informe del año 2004. Pensaba, la Argentina está integrando todavía ahora, hay voces que dicen que nos debieran retirar de ahí el grupo de los 20. Son muchos los países que integran el grupo de los 20 que no han presentado los informes a los que se han comprometido por el Comité contra la Tortura, por la Convención contra la Tortura o la Convención de Derechos Humanos. Y también, la Argentina ahora preside la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? En este momento está presidiendo la comisión. El comité, perdón. El Consejo de Derechos Humanos. La presidencia del Consejo, el incumplimiento, uno podría decir son aspectos formales, en realidad algo de sustancial tiene el cumplimiento de los objetivos de las convenciones. ¿No pesó en la elección de la presidencia del Consejo el hecho de que no hubiera cumplimiento de los deberes formales asumidos por el Estado argentino respecto de las distintas convenciones? Porque otra pregunta es esa. No, simplemente volver a los criterios con los cuales se eligen los miembros de la mesa del Consejo de Derechos Humanos. El cambio entre la Comisión y el Consejo que se produce en el 2006, entre otras muchas cosas, tomó en cuenta una crítica que se había deslizado de que se juntaron dos críticas. La de un grupo de países que decía que la Comisión era sesgada porque solo los países subdesarrollados terminaban siendo objeto de crítica, y una crítica de los países desarrollados en el sentido de que los malos de la película a veces presidían la comisión y terminaban controlando violaciones de derechos humanos cuando ellos mismos eran muy violadores. El trade-off se expresó en el sentido de que hubo que buscar un criterio para determinar quiénes eran los que estaban en condiciones de candidatear para ser los buenos de la película. Y el criterio fue muy complejo. Finalmente se llegó a una decisión que era que quienes eran buenos en este ámbito, quienes cumplían con sus obligaciones en este ámbito, eran aquellos que habían que formulaban una suerte de promesa electoral cuando se candidateaban para esto, respecto de lo que iban a hacer si resultaban electos en la comisión, en el Consejo de Derechos Humanos. Y lo cierto es que en la primera vuelta del Consejo, donde Argentina entró también, la primera elección para el Consejo de Derechos Humanos, que fue en el 2006,
cuando uno mira la cantidad de votos que pudieron sacar los países latinoamericanos, por ejemplo, había 3 países para tomar el ejemplo: Argentina, Brasil y Cuba. Y si yo les pregunto a ustedes quién salió primero, la respuesta sería Argentina, Brasil y Cuba. La respuesta sería nada, no sabe, no contesta. Bueno, Cuba se llevó todos los premios, digo. Cuba salió con muchos más votos que Brasil, que sacó un voto más que Argentina. O sea, hay un tema en esta cuestión que es también el tema que algo que yo había pensado respecto a la pregunta anterior, y que el tema pasa por cultivar la cultura de los estados en estas condiciones, ¿no? Los estados son representados por personas. Y las personas tienen, llegado el caso, un margen de maniobra importante respecto de las decisiones que se toman en nombre de los estados. Entonces uno siempre piensa que cuando en los estados hay algún criterio y alguna cultura o educación en derechos humanos, seguramente no es tan fácil decir, bueno, no, acá se mataron a 300 personas en una racia ayer, hagamos de cuenta que no pasó nada. Digo, hay criterios para imponer. Lo que parece claro es que ese es un terreno en el cual nosotros hemos avanzado. Nosotros, digo, como comunidad internacional, hemos avanzado un poco. Los estados ya están aprendiendo en los últimos años a tomar decisiones políticas respecto de situaciones de violación de derechos humanos con independencia de algunos otros criterios económicos, de vecindad, geopolíticos, etc. Pero hay un punto en el cual esto hace agua. Y entonces a veces los malos de la película pueden llegar a estar en estas posiciones, ¿no? En fin. Las especulaciones son muchas. También, para volver a su pregunta, esta posibilidad de que órganos bien intencionados puedan producir efectos no queridos puede partir también de un sistema nacional que se proponga enmendar una situación que se ha dado a lo largo del tiempo. Digo, seguramente recuerdan que a los fines de la década del 90 sale un fallo que tiene que ver con la comunidad del British Commonwealth, Pratt versus Morgan, porque un conjunto de condenados a muerte en Trinidad y Tobago había decidido apelar al Privy Council, que era el órgano privado de la reina, el Consejo Privado de la Reina, que es el órgano de apelación de los países de la Comunidad de Fortuna Británica, y los señores de toga y de rulos decidieron que cuando una persona estaba en los corredores de la muerte por más de 5 años, estaba siendo objeto de trato cruel, inhumano, degradante, y que esto era bis in idem, es decir, que estaban teniendo una segunda condena por un mismo delito. Yo me imagino que los señores de la toga, cuando pensaron esto, dijeron, esto vuelve a Trinidad y Tobago y aparece conmutación de pena, amnistía. No, todo lo contrario. Trinidad y Tobago tomó el papelito y dijo, nos vamos a ir del sistema de interamericano, del pacto, no me acuerdo cuál de los dos era, creo que era el interamericano, porque si nosotros nos quedamos y ejecutamos a la gente antes de los 5 años, para el Private Council vamos a estar cometiendo una violación de derechos humanos. Digo, la conspiración de los necios no lo hubiera podido hacer mejor. Pero lo cierto es que estas cosas de vez en cuando suceden. Y uno pocas veces puede dudar de que estos 5 señores que estaban en Londres tienen que haber llegado a la conclusión que no se puede tener a la gente con condena de muerte pendiente sobre su cabeza y 5 años no sabiendo si mañana te levantás y te van a ejecutar. Por eso la referencia al trato cruel, inhumano, degradante. Por otro lado, en el tema de los órganos de tratados, y coincido con Claudio, más allá de que tenemos que tener personas educadas y concientizadas en el tema, hay todo un tema. Ningún órgano de tratado está absolutamente aislado en el planeta y se da esto que se llama mirar lo que hace el de al lado, lo que los americanos llaman la cross-fertilization, qué decidieron estos, qué decidimos nosotros y cómo ponemos toda la jurisprudencia o la práctica junta, ¿no? Es verdad que algunas cosas de las que pueden decidirse pueden parecer difíciles de cumplir o algunas no demasiado adecuadas. Pero, digo, en el conjunto todavía no se ha demostrado que una decisión hubiera sido especialmente gravosa para la vida de una víctima. A ver, par de cosas. Yo planteé en mi informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde yo tengo que plantear que había 65 países que estaban atrasados de 250 y tanto en la presentación de su informe. En el informe anual del comité se tiene acceso
acceso en la web, puedes ver la lista de quienes aparecen. Quiero estar claro, si ustedes me preguntan a mí, ¿está Argentina entre los 3 peores violadores? Absolutamente no, y tampoco menos. Es decir, uno ve realidades tremendas en el Comité contra la Tortura. Siguen habiendo... muchos pensamos que no iba a haber más genocidios por la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto al menos 2. De Siria, 120.000 personas. Y una inhabilidad de la comunidad internacional de actuar de manera concertada para estas cosas, ¿no? Entonces yo quiero ser, yo planteo hechos. Ahora, yo creo que uno tiene un interés en hacer las cosas bien para mejorar su sociedad. O sea, esto no son, el mecanismo de prevención es un mecanismo que subraya o acentúa el diálogo, la asesoría, acciones de carácter confidencial, mejora cosas, evita la acción más grande, pesada, dura del Comité contra la Tortura o las visitas del relator especial de la tortura. Yo creo que lo que la gente quiere es una mejor sociedad, la mayoría. Entonces hay que ver esto como una oportunidad que no se está utilizando plenamente. No me siento confortable planteando que hay que echar a Argentina a ningún lado, o que es la peor de todas, aunque confieso que no es. Los derechos, o sea, los profesores de derechos tendemos a poner notas, que se sacó la mejor nota, yo creo que me gusta más ver los casos concretos y ustedes vean la información en el informe completo. Bueno, antes de concluir, quería invitar a todos a participar de la jornada provincial preparatoria de las Jornadas Nacionales de la Justicia de Ejecución Penal, que se va a desarrollar el jueves 24 y viernes 25 de octubre en la Universidad Nacional de San Martín, en el campus de Migueletes. Es preparatoria del 9º Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, que va a tener lugar en abril del año que viene en La Plata. Bueno, les agradecemos a todos la presencia, especialmente al decano Grossman, a la decano Mónica Pintos y a todos ustedes. Muchas gracias.